Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a este acto de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana, en el que vamos a recibir como académico correspondiente de la misma al doctor Miguel Mínguez Pérez. Para ello, en primer lugar, el académico de número, el profesor Juan Francisco Ascaso Gimilio, va a introducir al nuevo académico. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimo señor vicepresidente, ilustrísima señora secretaria general, ilustrísima señora presidenta del Colegio Oficial de Médicos, ilustrísimos académicos, autoridades sanitarias, amigos y amigas. Mis primeras palabras deben de ser expresar mi agradecimiento al excelentísimo señor presidente y a la Junta de Gobierno de esta Real Academia por haberme designado para introducir al nuevo académico correspondiente, el doctor Miguel Mínguez Pérez. La recepción de un nuevo miembro es siempre un acto importante en la academia. Por ello, permítame que felicite al doctor Mínguez por el nombramiento que va a recibir en este acto. Siento una gran satisfacción por cuanto el nuevo académico me unen viejos lazos personales, pero esta satisfacción es mucho más profunda, ya que el doctor Mínguez fue uno de los discípulos favoritos del profesor Adolfo Benajes y es continuador de su labor asistencial, docente e investigadora. Con Adolfo me unía no solo la relación de compañero, sino una gran amistad. Estoy seguro que Adolfo estaría muy orgulloso de este nombramiento. Por ello, este es un homenaje sin duda al doctor Mínguez y en su persona al profesor Benajes, que fue, como he dicho, no solo un gran amigo, sino un catedrático de nuestra universidad con un carisma indiscutible y muy querido por toda la comunidad universitaria y, además, miembro de número de esta Real Academia. La propuesta del doctor Mínguez, como académico correspondiente de esta prestigiosa institución, se basó en su conocida capacidad de trabajo, esfuerzo y sacrificio, así como su valía como médico, profesor universitario e investigador. Pasaré a hacer un breve resumen de su biografía y su currículum. El doctor Miguel Mínguez nació por casualidad en Ojos Negros, Teruel, donde residían sus padres maestros. Posteriormente, la familia se traslada a Valencia, donde inicia sus estudios de medicina, y por una serie de circunstancias que no comentaré, terminó sus estudios, como habrán visto en su currículum, en la Universidad de Murcia. Tras licenciarse, se trasladó de nuevo a Valencia y solo en 3 años obtuvo, bajo la dirección del profesor Benajes, el grado de doctor por la Universidad de Valencia con la calificación de sobresaliente cum laude. En su actividad asistencial, quiero destacar que inició su formación como médico residente del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Clínico Universitario y finalizó su formación especializada en el Servicio de Medicina Digestiva. Tras finalizar su formación especializada y obtener el título de médico especialista en medicina digestiva y tras un pequeño periplo por otros hospitales, obtuvo la plaza de médico adjunto y posteriormente de jefe de sección en la unidad de gastroenterología del Hospital Clínico Universitario. Su participación en la gestión y en la docencia del sistema asistencial ha sido numerosa y productiva. Su compromiso con el Hospital Clínico y la docencia posgraduada se puede demostrar por los puestos de compromiso que ha ocupado. Presidente de la Comisión de Calidad Asistencial, miembro del Comité de Ética de Investigación Clínica, miembro de la Comisión de Docencia y tutor de residentes. En la exposición tengo que separar funciones que siempre van unidas. Me refiero a su actividad docente universitaria. Miguel Mínguez ha pasado por todos los escalones docentes hasta llegar a su situación actual. Desde colaborador docente en 1995 a profesor asociado asistencial y finalmente profesor titular de universidad adscrito al Departamento de Medicina de la Universidad de Valencia, plaza que obtuvo por oposición en 2007 y estoy seguro que no ha finalizado su progresión universitaria. Su participación en las estructuras docentes y órganos de gestión de nuestra universidad es otra muestra de su profunda vocación universitaria. La actividad investigadora del nuevo académico correspondiente ha sido y es notablemente intensa y fecunda. En su actividad investigadora, como en la asistencia docente, como ya he comentado, fue discípulo del profesor Benajes. Participó y ha seguido con las líneas de investigación que él instauró a lo largo de sus prolíficos años laborales.
Entre las líneas de investigación comentaré solo algunas. La motilidad digestiva y los estudios de los trastornos motores de todo el tubo digestivo, esofágico, colon, ano, recto, en el que él y el grupo que dirige es ampliamente reconocido por la sociedad científica. En segundo lugar, la enfermedad inflamatoria crónica intestinal, en la que es un referente nacional. Y finalmente, dentro de sus líneas, el estreñimiento crónico funcional, en el que va a basar el discurso de recepción en la academia. Ha participado como investigador o como IP en numerosos proyectos oficiales convocados públicamente. Ha dirigido 9 tesis doctorales, tiene 4 sexenios de investigación aprobados por la Comisión Nacional Evaluadora del Ministerio de Educación y Ciencia, indicando, por lo tanto, la calidad de su investigación. Es autor de más de 170 artículos científicos y más de 150 capítulos en libros y monografías de la especialidad. Y ha participado en congresos y reuniones científicas superando las 400 actividades. Es miembro de diversas sociedades científicas y grupos de trabajo. Comentaré como miembro del Grupo Español de Motilidad Digestiva, ocupando la presidencia entre los años 2006 y 2010. Y es responsable del área social del Grupo Español de Trabajo de Enfermedad de Crohn y Colitis ulcerosa, las 2 líneas que he comentado antes. Forma o ha formado parte del comité científico de diversas revistas, Gastroenterología y Patología, Sociedad Española de Patología Digestiva, Asociación Española de Gastroenterología, y ha sido también revisor de varias revistas indexadas en el JCR. Ha recibido personalmente o en equipo diversos premios, entre ellos destacaré el premio Arias Vallejo, recibido 2 años consecutivos, y el premio Gómez Ferrer Navarro de esta Real Academia. Por todo ello, me felicito y felicito también a esta digna institución por acoger hoy al doctor Miguel Mínguez, y a quien con todo afecto damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor Escaso, por sus palabras tan entrañables y sentidas hacia el nuevo académico, quien a continuación tiene la palabra para hablarnos sobre estreñimiento funcional, sus bases fisiopatológicas. Cuando quiera. Bueno, en primer lugar, si se me permite, deseo agradecer al ilustrísimo y excelentísimo presidente de la Real Academia, a todos los miembros de la Real Academia. ¿Ya tú qué entiendes? Si no cojo el otro, ¿eh? A mí no me importa. Sí, el inalámbrico. Bien. ¿Ah, sí? Sí. Bien. Disculpen. En primer lugar, quisiera agradecer a todos los miembros de la Real Academia el haber pensado en mí, pero fundamentalmente no en mí, sino en un equipo de trabajo. Equipo de trabajo que fue liderado por el profesor Adolfo Benajes, al que yo creo que todo el mundo aquí quiere como persona fundamentalmente, y a un equipo de trabajo formado pues por el doctor Manolo Tomás Redocci, por el doctor Ramón Molina, por Francisco Mora, que ha sido el sustituto como jefe de servicio del profesor Adolfo Benajes, por nuestra querida enfermera Maya Basagoiti, que fue fundamental para diseñar, para investigar en los trabajos funcionales del aparato digestivo, y para otros muchos que en estos momentos ya son muy jóvenes y configuran el equipo de trabajo, insisto, diseñado e incluso planificado desde el punto de vista de futuro por nuestro profesor Adolfo Benajes. Y quiero agradecer particularmente al doctor Juan Ascaso, porque me une una amistad muy sincera desde hace muchísimos años y con el cual hemos vivido situaciones importantes juntos, tanto profesionales como a nivel docente.
y a la doctora Carmen Leal, porque nos ha ayudado en numerosas ocasiones, incluso a nivel familiar. Gracias, Carmen. Bien, voy a hablar de una de nuestras líneas de trabajo, que es la patología de la función del colon y del ano recto, y en concreto del estreñimiento funcional, intentando explicar por qué existen subtipos fisiopatológicos y en qué se sustenta. El estreñimiento puede estar producido por multitud de causas, pero yo voy a hablar exclusivamente de aquel estreñimiento que no tiene una causa primaria evidente. No debe de ser producido por alteraciones mecánicas, ni endocrinometabólicas, ni alteraciones del sistema nervioso, ni miopático. Voy a hablar exclusivamente del estreñimiento idiopático funcional, aquel que desconocemos cuáles son los factores etiológicos que lo desencadenan. Y uno de los problemas más importantes a lo largo de la historia que se ha encontrado los equipos de investigación que han intentado evaluar a los pacientes con estreñimiento es la dificultad en el concepto. El concepto de estreñimiento en sí es un síntoma que expresan los pacientes acerca de una alteración subjetiva de su hábito defecatorio. Por lo tanto, abarca diferentes componentes, entre ellos la frecuencia defecatoria, la consistencia y la forma de las heces, la percepción de tener que hacer un esfuerzo excesivo a la hora de la defecación, la simple insatisfacción post-evacuación o el hecho de que necesiten mucho tiempo para defecar. De tal manera que durante muchos años la clase médica pensó que lo más importante era la infrecuencia defecatoria. Pero observábamos al hacer la anamnesis que cada paciente tenía un concepto distinto y además no solo cada paciente, sino que había variedad en el mundo, de manera que había influencias sociales, culturales y psicoafectivas que hacían que el término de autoconcepto de estreñimiento fuera diferente de unos individuos a otros. Y por eso nuestro grupo se planteó un estudio en 1985, cuando ya habíamos empezado a utilizar técnicas mecanicistas para evaluar a los pacientes con estreñimiento. Miren ustedes, diseñamos una encuesta que se pasó a 340 trabajadores del hospital clínico de los 502 que había en aquellos momentos en nómina. Y en esa encuesta los pacientes definían varias variables sobre su hábito defecatorio y nos dimos cuenta que el 27% de la población femenina y el 8% de los hombres se consideraban estreñidos. En aquellos momentos la comunidad científica pensaba que lo más importante era la infrecuencia y nos llamó la atención que, sin embargo, los sujetos, entre comillas, normales que se autodefinían como estreñidos, le daban mucha más importancia al hecho de defecar heces bolas duras y al esfuerzo excesivo para defecar o a la sensación de evacuación incompleta, de manera que solamente un 35% de los mismos consideraba importante la infrecuencia defecatoria. Y esto no ocurría solo en nuestro medio, ocurría en todo el mundo. E hizo que los grupos de investigación mundiales tuvieran la necesidad de unirse y crear criterios de consenso para definir toda la patología funcional, pero fundamentalmente el estreñimiento funcional. Estas reuniones se iniciaron en 1989 en Roma y se han seguido actualizando hasta el año 2016, de manera que los criterios actuales ya son reconocidos por la comunidad internacional y tienen el fin de hacer grupos homogéneos que nos permitan hacer estudios epidemiológicos, estudios de investigación clínica para conocer los mecanismos fisiopatológicos, conocer la etiología y valorar los tratamientos individualizadamente. En el momento actual, por tanto, consideramos que un paciente cumple criterios de estreñimiento cuando cumple 2 o más de los siguientes síntomas: esfuerzo defecatorio, heces bolas duras, sensación de evacuación incompleta, sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal al intentar defecar,
maniobras manuales para facilitar la defecación y menos de 3 deposiciones a la semana. Este concepto histórico había pasado a 1 de 6 de los cuales podía cumplir un paciente con estreñimiento. Y se marcó o se ha marcado una condición también temporal, y es que esto debe de acontecer en más del 25% de las deposiciones. ¿Y qué ocurre en nuestra comunidad? El profesor Vicente Garrigues, esta es la tesis de Consuelo Gálvez, que es una compañera nuestra del equipo de trabajo actual del servicio de aparato digestivo, diseñó años después del que hicimos nosotros otro estudio en la población de Aldaya. Y entonces verificó que el 29% de la población de Aldaya se consideraba estreñida subjetivamente, pero que si aplicaba los criterios del consenso internacional, este porcentaje quedaba reducido al 14%. Y también evaluó algo muy importante por carga asistencial, y es que solo el 42% de los pacientes que se autodefinen estreñidos consultan al médico. Y esto veremos cómo es trascendente desde el punto de vista de gasto sociosanitario. De esta manera pensamos que hay una sobreestimación popular al concepto de estreñimiento. Y esto viene verificado por estudios poblacionales internacionales. Miren ustedes, la mayoría de los países tienen una prevalencia de estreñimiento que oscila entre el 11 y el 18% de la población. Y además afecta fundamentalmente a la mujer en un ratio de 1:2.2. Es decir, la probabilidad de que una mujer tenga estreñimiento o sienta estreñimiento es 2.2 veces mayor que el hombre. Y esto supone un gran incremento de gasto sanitario en una patología funcional que además es benigna. Curiosamente, la mayoría del gasto es en exploraciones. Desde el punto de vista de medicación representa exclusivamente el 2% del gasto, que en prácticamente todos los países del mundo, por otra parte, este gasto está financiado por el propio paciente. No existe la cofinanciación sanitaria pública. Pero respecto a las exploraciones, hospitalización, consultas médicas, obviamente, y fundamentalmente en España, lo costea la sanidad pública. ¿Y qué exploraciones son las que se realizan frecuentemente a pacientes con estreñimiento? Pues análisis clínicos, endoscopias, fundamentalmente la colonoscopia, y estudios radiológicos, fundamentalmente TAC y resonancia. Y en el momento actual se considera que gran parte de estos estudios son absolutamente innecesarios. Si analizamos los costes que asumen los pacientes por gasto de unidades de laxantes, observamos en España, en concreto en el año 2016, que la mayoría de los laxantes son consumidos por poblaciones a partir de la tercera década y fundamentalmente entre mayores de 65 años y mujeres, y que el coste sanitario asumido por los pacientes en el año 2016 fue aproximadamente de 81 millones, un poquito más que una década antes, y esto se debe a que, al no estar confinanciados, la industria farmacéutica ha incrementado considerablemente los precios. No se debe a un aumento del consumo, sino del precio venta al público de los laxantes. Para poder entender cómo podemos comprender los síntomas de un paciente que siente su hábito defecatorio y asumirlo a la fisiopatología, debemos de hacer un resumen de cuáles son las características fisiológicas de la región encargada de facilitar la defecación o retenerla, y es el colon y el ano recto. La misión del colon, al colon le llega los restos de los productos que nosotros ingerimos a partir de la tercera o de la cuarta hora. Funciona muy rápido, se produce una absorción, pasa rápidamente a través del estómago y del intestino delgado y llega al íleon el resto de alimentos. Y el colon tiene la misión de aprovechar al máximo la alimentación residual y fundamentalmente permitir la acción de la microbiota intestinal, que como ustedes saben son nuestro quinto órgano y tiene 3 funciones fundamentales: la inmunológica, la metabólica de síntesis de casi todos los principios, incluso vitaminas, y la trófica. Es capaz
de incrementar el trofismo tanto de la mucosa gastrointestinal como de las células que actúan sobre nuestro sistema inmunológico local. Y para eso el colon y el ano recto pues tienen una serie de funciones. Fundamentalmente el colon derecho actúa como reservorio y mezcla, entretiene el contenido para favorecer que la microbiota actúe durante el máximo tiempo posible. El descendente actúa fundamentalmente transportando el contenido y el ano recto tiene una misión fundamental para retener o facilitar la evacuación. De tal manera que en realidad los movimientos de este segmento de 1,5 metros que mantienen los restos alimenticios aproximadamente entre 70 y 90 horas después de la ingesta son movimientos de compresión segmentaria austral y de desplazamiento de unos centímetros entre sí. Es un vaivén que retiene el contenido permitiendo que la microbiota tenga suficiente tiempo y que se produzca la absorción en una mucosa que es prácticamente plana. En ocasiones permite el traslado de más centímetros, fundamentalmente del colon derecho al colon izquierdo, y muy pocas veces al día o a la semana se produce un movimiento en masa de peristalsis que transporta el contenido desde el ciego hasta la región rectoanal. Y este movimiento en masa es el que va a ser asociado a percepción de deseos de defecar y, si socialmente es adecuado, a la misma. Para entender cómo actuaría el rectoano cuando le llega a esta parte de contenido transportado por los movimientos en masa, hemos de conocer un poco cuál es la anatomía de la zona anorrectal, porque es una zona única. El ano recto en general, el canal anal está permanentemente cerrado en reposo, gracias a la acción de dos componentes musculares. El esfínter anal interno, que es una prolongación de la musculatura circular del colon, y el esfínter anal externo, que es una musculatura estriada que tiene dos tipos de fibras específicas. Una que prácticamente no se agota, que es muy resistente al agotamiento y que permite un tono permanente a lo largo de 24 horas, y otra de actividad fásica rápida, que es la que permite fundamentalmente la retención en momentos de estrés. Y también tenemos un músculo que actúa en forma de lazo y separa el recto del canal anal haciendo un ángulo de 90 grados entre la ampolla rectal y el canal anal para evitar que el contenido, bien sea gaseoso, líquido o sólido, impregne inmediatamente el canal anal. Y esta musculatura y estas paredes del recto tienen una coordinación sensitivo-motora especial y además facilitada por sistemas de memoria, de aprendizaje, de emoción y de cultura. Cuando llegan las heces transportadas por los movimientos en masa del colon a la ampolla rectal, se producen una serie de fenómenos fisiológicos que se transforman en secuencias de reflejos y de sensibilidades. Por una parte, la distensión de la ampolla rectal incrementa la presión, estimula los tensoreceptores que dan lugar a la sensación de ocupación rectal, y por otra parte estimulan un reflejo mientérico que da lugar a una relajación del esfínter anal interno. Esta relajación facilita el que una pequeña muestra del contenido entre en el canal anal. Y miren ustedes, la parte proximal del canal anal tiene una riqueza en terminaciones nerviosas extraordinaria y es muy sensible a las variaciones y a la discriminación de sólidos, líquidos y gases, porque es sensible a cambios térmicos y a cambios de fluidos e incluso de pH. Estos dos fenómenos, la sensación de ocupación y la percepción de que el material que ocupa el ano es sólido, líquido o gas, llega a nuestras áreas corticales y allí, modulada por el conocimiento, emoción, motivación y memoria, actúa nuestro sistema de tal manera que nosotros somos capaces, si socialmente es el momento oportuno, proceder a la evacuación del contenido y si no, a retenerlo.
En el caso de que decidamos retenerlo, lo único que tenemos que hacer es ejercitar una compresión importante, una contracción de la musculatura estriada, tanto del esfínter externo como de la lazada del tubo rectal. El ano se cerrará, devolverá el material a la ampolla rectal y gracias a las características viscoelásticas de la ampolla rectal disminuirá la presión y dejaremos de percibir el contenido. En este momento lo que ocurrirá es que tendremos en memoria la sensación de que tenemos ocupada la ampolla rectal. No tendremos percepción sensitiva y elegiremos el momento socialmente adecuado. Y si llega el momento socialmente adecuado, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues habitualmente en el mundo occidental, a partir de los 2 años, se adopta una postura adecuada en cuclillas, íntima, cómoda. Se hace una maniobra de Valsalva en la cual se produce una contracción de la musculatura abdominal y de los diafragmas, aumenta la presión intraluminal abdominal que se transmite a través de las paredes del recto y ese mismo incremento de la presión estimula también discretamente la percepción de deseos de defecar, estimula la relajación involuntaria del canal anal y se produce por diferencia de gradientes de presiones, la salida del contenido fecal al exterior. Obviamente va asociada a una relajación de la musculatura estriada del canal anal. Pero esta maniobra debe de mantenerse ejerciendo un discreto tono del suelo de la pelvis. De manera que el incremento de la presión intraluminal del recto permite la salida de las heces, les da una forma y debe de haber una resistencia de la pelvis, porque si no hubiera la transmisión de la presión daría lugar a un descenso del suelo pélvico y el vaciamiento sería incompleto. Y esto es muy importante porque fundamentalmente en la mujer vamos a ver una serie de patologías derivadas del signo del perineo descendente que aun abriendo el ano y haciendo todas las maniobras muy bien van a condicionar una percepción anómala de la defecación. ¿Y qué es lo que mueve al colon? En realidad, ¿conocemos algo? Conocemos poco, pero sí que sabemos que el colon, estos movimientos en masa que desplazan hasta la ampolla rectal el contenido fecal, está producido fundamentalmente por la ingesta y dentro de la ingesta de las grasas, que es el mejor estimulante de la motilidad del colon. También por el despertarse tenemos un reloj biológico, el colon está durmiendo durante la noche y se despierta en el momento que nosotros nos despertamos y aparecen ondas propagadas, por el estrés fundamentalmente físico y por la distensión intraluminal, por la llegada de contenido. Esto le estimula a moverse. Esto es un estudio de 24 horas de los movimientos del colon. Miren ustedes, esto es la parte en que dormimos. Está el colon prácticamente sin movimientos. En el momento que nos despertamos se activa y sobre todo cuando desayunamos. Luego permanece con una discreta actividad fásica a lo largo del día y se vuelve a mover cuando comemos. Por eso, este momento es el que nosotros recomendamos a los pacientes para que acudan al aseo y defequen. Es decir, al despertarse por la mañana y después del desayuno. Estas son condiciones fisiológicas que no siempre, obviamente, en el mundo actual en que cambian nuestros horarios y los ritmos circadianos, no podemos generalizar. Por lo tanto, para que un hábito defecatorio, entre comillas, sea rigurosamente normal y los pacientes se encuentren satisfechos, pues se deben de dar que todos estos factores actúen perfectamente. Que haya propulsión colónica, que las características de las heces sean normales, que haya una buena compliance rectal, que tengamos la integridad sensitiva del suelo de la pelvis, de la ampolla rectal, de los esfínteres, etc. Y fundamentalmente que haya una buena integración del sistema nervioso central y periférico. Y con estos condicionantes, en el momento actual, nosotros hemos sido capaces de diferenciar subtipos fisiopatológicos de estreñimiento. Conocemos algo más que a través de la historia clínica por qué algunos pacientes tienen síntomas referidos como estreñimiento. Y sabemos que hay pacientes que tienen un tiempo de tránsito en el colon excesivamente lento, el transporte es tan lento que pueden pasar días y semanas sin que el contenido llegue a la ampolla rectal.
Hay pacientes que tienen un tiempo de tránsito en el colon normal y otros lo que les ocurre es que son incapaces de efectuar una evacuación normal. Le llamamos disfunción de la defecación y que puede combinarse con los dos anteriores. Y dentro de esta alteración de la capacidad de evacuación distinguimos dos grandes grupos y que son trascendentes. Uno de ellos es aquel que en el movimiento de defecación, en lugar de relajar la musculatura estriada, el esfínter anal externo y la musculatura del pubo rectal, se produce o una nula relajación o una contracción, que es paradójica, y por lo tanto el propio paciente produce una obstrucción funcional de salida. Son pacientes cuyo único tratamiento va a ser la reeducación y la rehabilitación y por lo tanto es trascendente llegar a un diagnóstico fisiopatológico con ellos y luego veremos con qué frecuencia aparecen en práctica clínica. Y por otra parte, habría un subgrupo de pacientes que no pueden evacuar, que no pueden expulsar porque les falta propulsión, o bien porque no hay transmisión de la presión intraabdominal a través de las paredes del recto, o porque simplemente el colon descendente no propulsa y no incrementa la presión intrarrectal. Entonces, abriendo perfectamente el ano, es incapaz de salir el gradiente, no hay gradiente de presiones y es incapaz de expulsar las heces al exterior. Y en todos estos perfiles fisiopatológicos también influye muchísimo la probabilidad de que haya alteraciones de la sensibilidad rectal. Si nosotros no tenemos alarmas, si no tenemos percepciones sensoriales a nivel de ampolla rectal o del canal anal, seremos incapaces de decidir si evacuamos o retenemos. Pues bien, como veremos más adelante, un porcentaje superior a un 50% de los pacientes considerados estreñidos tienen una alteración de esta percepción sensorial. Y esta es la trascendencia que tiene el que nosotros clasifiquemos a los pacientes en estos subtipos. Los pacientes que tienen un tiempo de tránsito colónico normal y que además la coordinación anorrectal en la fase expulsiva también es normal, son pacientes que se autodefinen estreñidos, pero son muy, entre comillas, fáciles de tratar. Van a responder muy bien a medidas higiénico-dietéticas, conductuales y farmacológicas. Y en el supuesto de que no respondan, habrá que valorar que tengan una alteración perceptiva e incluso psicológica. Los pacientes que tienen un tiempo de tránsito colónico lento, que no transporta el colon ni siquiera con impulsos como comida y colinérgicos, tenemos serios problemas para tratarlos. Debemos de utilizar laxantes en cantidades importantes y además combinados. Y son los pacientes que en casos extremos son subsidiarios de hacer electroestimulación e incluso cirugía radical quitando el segmento, el colon. Pero lo más importante es el diagnóstico de la disfunción de la coordinación de la defecación, porque estos pacientes no van a funcionar con las medidas higiénico habituales ni con laxantes habituales. Estos pacientes solamente van a mejorar con tratamiento conductual con biofeedback. Nosotros tendremos en nuestro laboratorio que enseñarles a coordinar la motilidad, fundamentalmente a relajar la musculatura estriada cuando intenten evacuar. Y el hecho de que este subgrupo no sea diagnosticado es condenarlo a estreñimiento de por vida, cuando en el momento actual aproximadamente entre el 70 y el 80% somos capaces de curarlo. Por lo tanto, es trascendente el que en práctica clínica aquellos pacientes que no responden al tratamiento habitual sean remitidos a un laboratorio que sea capaz de hacer un subtipo fisiopatológico. ¿Y qué medios tenemos nosotros para objetivar estas alteraciones fisiopatológicas del estreñimiento? Tenemos métodos que evalúan bastante bien la evacuación, test de balón de expulsión, ahora los comentaré brevemente. Tenemos métodos que evalúan bastante bien el transporte del contenido a lo largo del colon y de sus diferentes partes, y tenemos métodos que miden la actividad motora del colon. En práctica clínica, uno de los métodos más importantes, porque, insisto, es el subtipo de estreñimiento que se va a beneficiar de técnicas de laboratorio, es discriminar si un paciente tiene una disfunción defecatoria o no. Nuestro grupo de trabajo durante varios años
Había otros grupos de trabajo en el mundo, pero nuestro grupo de trabajo diseñó un test muy sencillo, que consistía en introducir un baloncito relleno de agua hasta que el paciente tenga percepción sensorial de deseo de defecar, y lo sentábamos en una silla o simplemente en el aseo, en condiciones íntimas, y le invitábamos a expulsarlo. Los pacientes que expulsan el contenido en menos de 1 minuto o en varios minutos, pero con intentos repetidos, los consideramos que no necesitamos seguir estudiando el problema de vaciamiento rectal. Algunos sí, ahora lo comentaré, pero la mayoría son capaces de expulsar normalmente y no necesitan nada más. Y esto, que lo publicamos, hicimos el análisis de sensibilidad, especificidad y el valor predictivo positivo y negativo, ha sido el estudio que más consideración ha tenido hacia nuestro laboratorio de motilidad digestiva, porque consta y está recomendada en todas las guías de práctica clínica del mundo. En el momento actual, cualquier paciente que sea resistente al tratamiento habitual, la primera prueba que debemos hacer es un test de expulsión con balón. En el caso de que el test sea patológico, no sabremos si es un problema de propulsión o un problema de falta de relajación del canal anal, y deberemos de avanzar en las técnicas y hacerles un estudio manométrico, que consiste en registrar la presión intraluminal rectal y la presión a nivel del canal anal. En condiciones normales, el individuo hace una maniobra de defecación, aumenta la presión en el recto, relaja el canal anal y expulsa el balón. Esto es lo que nos vamos a encontrar. ¿Qué va a ocurrir en una disinergia defecatoria por contracción simultánea? El individuo lo que hace es aumentar la presión intrarrectal, pero como contrae simultáneamente el canal anal a través de la musculatura estriada, no puede salir el balón. Y lo registramos como un aumento presivo en todos los canales. Y esta técnica nos da el diagnóstico discriminativo. Y además nos permite, incrementando el balón intrarrectal con diferentes volúmenes, hacer también un estudio de sensibilidad anorrectal. Sin embargo, existen casos especiales, fundamentalmente en la mujer. Pacientes que notan que su percepción sensorial defecatoria es patológica, que no acaban de vaciar correctamente. Y a estos pacientes le hacemos los test de expulsión, es normal, la manometría anorrectal es normal, y necesitamos una técnica complementaria que permita simular una defecación de verdad. Introducir un contenido intrarrectal, incluso a nivel sigmoideo, hasta que tengan percepción de defecación, y verlos de defecar por dentro, viendo además los compartimentos del suelo de la pelvis, el compartimento abdominal, porque necesitamos ver si existe alguna patología de los compartimentos pélvicos, anterior, vejiga, medio, útero o vagina, o de la ampolla rectal, que estén dificultando la defecación. La biomecánica del suelo pélvico está integrada en la mujer, y en algunos casos alteraciones, o bien por resecciones quirúrgicas o bien por descensos perineales del compartimento anterior o medio, repercuten también en el posterior y dificultan la evacuación. Y para eso necesitamos técnicas radiológicas. Y esas técnicas radiológicas, les voy a poner ahora un ejemplo de una defecación normal. Miren ustedes, rellenamos la ampolla rectal, el paciente se sienta como en una taza del váter y le decimos que vacíe. Esto se hace con la máxima intimidad posible, y ven ustedes cómo en 4 a 8 segundos vacía la ampolla rectal perfectamente. Es un sujeto normal. Pero aquí no hemos visto los compartimentos del suelo pélvico. Vamos a ver qué es lo que ocurre en una mujer que se queja de que tiene un problema de falta de vaciado, a pesar de que todas las pruebas le salen normales. Fíjense ustedes que lo que ocurre es que tiene un gran rectocele, una hernia de la pared anterior del recto que impronta hacia la vagina y que le dificulta la expulsión. Por lo tanto, en algunos pacientes necesitamos, además de las técnicas de expulsión o manométricas, técnicas complementarias radiológicas que nos permitan ver toda la anatomía y que permitan, además, en tiempo real, identificar los síntomas que refieren los pacientes con la expresión morfológica de la patología que vemos. Imagínense ustedes
que esta paciente nos dice que a pesar de lo que vemos, ella no tiene ninguna molestia. Por lo tanto, intervenirle quirúrgicamente del rectocele probablemente no le repararía su problema de estreñimiento. Pero si, haciendo la prueba, reconoce que el problema fundamental que tiene es inherente a ese bulto que le sale por vagina y que necesita manualizar y empujar hacia detrás para facilitar la defecación, esta paciente obviamente es subsidiaria de cirugía. Y no para el diagnóstico de un rectocele necesitamos hacer estas técnicas, se diagnostica simplemente visualmente y con el dedo, pero correlacionar el trastorno defecatorio con la existencia de esta patología, en mi opinión, solamente es enteramente posible haciendo una simulación con resonancia magnética. ¿Y cómo podemos valorar el transporte a lo largo del colon? Hay varias técnicas. La más frecuente que utilizamos nosotros es la técnica radiológica con marcadores radiopacos. ¿Cómo puedo saber yo cómo se transporta el contenido en el colon? Pues le doy unos marcadores radiológicos radiopacos que se lo toma en cápsulas varios días consecutivos y luego hago radiografías seriadas. Nuestro grupo de trabajo coordinó un estudio nacional que es el estudio más importante que hay en el mundo cuantitativamente y que valoró además por comunidades autonómicas. Cómo se comportaba el colon de los hombres y de las mujeres en España, cómo se transportaba. Curiosamente no vimos ninguna diferencia por comunidad autónoma y sí que vimos que había una diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres tienen un tiempo de tránsito más lento que los hombres. Y esto es lo que vemos. Estos son los marcadores radioopacos. Fíjense ustedes, esto es al cuarto día. En un paciente con estreñimiento están todos los marcadores distribuidos por todo el colon. Al séptimo día, fundamentalmente, están en el colon izquierdo. Y al 10º día todavía le quedan marcadores en el rectosigma. Esta paciente o este paciente tiene un tiempo de tránsito muy enlentecido que justifica los síntomas del paciente. Podemos utilizar también los isótopos, se utilizan fundamentalmente en investigación. El isótopo es mucho más caro, es menos accesible que la radiología, pero al mezclarse muy bien con los alimentos reúne condiciones de fisiología mayor y por lo tanto en investigación fundamentalmente para ver la eficacia de los fármacos se utilizan los isótopos. Y recientemente se acaba de implementar una técnica que es una cápsula inteligente teóricamente, que se deglute, que tiene una batería que dura 5 días y que permite medir a lo largo del tracto gastrointestinal el pH, la temperatura y la motilidad. Y lo que ocurre es que cuando nos la tomamos, llega al estómago, baja mucho el pH, a 1 aproximadamente, no debe tomar ningún otro fármaco, claro, ningún inhibidor de la bomba. Y cuando llega al duodeno, segunda, tercera porción, ya empieza a alcalinizarse y cuando llega al íleon, fundamentalmente cuando contacta con ciego, disminuye un poquito el pH, porque la microbiota baja un poquito el pH alcalino del íleon y luego ya al final lo expulsa. Esta es una técnica que probablemente tenga futuro porque es una técnica bastante accesible, pero en el momento actual es enormemente cara y mucho más inaccesible que la técnica radiológica. En práctica clínica estamos utilizando la técnica radiológica. Y finalmente, si de verdad nosotros queremos conocer por qué un colon no transporta, tendremos que entrar dentro del mismo y ver exactamente si se mueve o no se mueve. Y para eso está diseñada la motilidad pancolónica. Con varios puntos de registro vamos midiendo las presiones y a través de los registros presivos asumimos si transporta con movimientos en masa o no transporta porque lo que tiene son movimientos segmentarios. ¿Y qué es lo que se ha observado? Que los pacientes con estreñimiento tienen menos motilidad que los sujetos control y además que el número de ondas de gran amplitud propagadas, es decir, aquellas que transportan el contenido desde el ciego hasta el recto ano, es mucho más infrecuente en los sujetos estreñidos en rojo que en los sujetos normales. Pero además observamos que también funciona peor con estímulos, fundamentalmente con la ingesta. Los sujetos normales en azul
se activan mucho más y propulsan mucho más que los que están en rosa-violeta, que son los sujetos con estreñimiento por tiempo de tránsito lento, de tal manera que podemos decir que los pacientes que tienen un tiempo de tránsito lento, la causa fundamental está en que tienen muy poca actividad de movimientos propagados a lo largo del colon espontáneamente y post-ingesta. Y por lo tanto pensamos que debe de haber un problema de afectación del sistema nervioso parasimpático, pero en el momento actual desconocemos cuál es el mecanismo etiológico. Y en práctica clínica, ¿qué nos vamos a encontrar? Estas estadísticas son obviamente en unidades de referencia. Si el 17 o el 20% de la población que va por la calle es estreñida, afortunadamente no viene a los hospitales a estudiarse cuál es el mecanismo fisiopatológico del mismo. Solamente estudiaremos a aquellos pacientes que, siguiendo un tratamiento escalonado, fracasemos totalmente o se sientan totalmente insatisfechos. Pues miren ustedes, el 52% de los pacientes estudiados en nuestra unidad tienen un tiempo de tránsito normal y ninguna patología de disfunción. El 21% tiene un tiempo de tránsito lento, el 11% tiene una disfunción defecatoria y el 16% mixta, disfunción defecatoria y tiempo de tránsito lento. Es decir, tenemos aproximadamente un 30% de individuos que tienen una disfunción defecatoria y que son resistentes a todo tipo de tratamientos y que la única medida terapéutica va a ser el biofeedback. Pero además, en estos pacientes lo que observamos es que hasta el 92% tienen un trastorno de la sensibilidad y también los podemos reeducar. Por lo tanto, el conocimiento de estos mecanismos fisiopatológicos, fundamentalmente el tiempo de tránsito lento y la disfunción defecatoria, es esencial para implementar actitudes terapéuticas individualizadas. En conclusión, acabaré diciendo pues, que el estreñimiento es muy frecuente, que afecta predominantemente a las mujeres y supone un gasto sanitario elevado, que la diversidad de síntomas autorreferidas ha requerido generar criterios diagnósticos por consenso de expertos, que alrededor del 50% de los pacientes con estreñimiento resistentes al tratamiento habitual presentan alteraciones de la fisiología del colon y ano recto que justifican los síntomas y que en la actualidad, atendiendo a las diferentes alteraciones, podemos agruparlos en 3 grandes subgrupos. Aquellos que tienen un tiempo de tránsito normal, que nos van a preocupar poco, los pacientes que tienen un tiempo de tránsito lento, que nos van a preocupar bastante, y los pacientes que tienen una disfunción de la defecación, a los que le vamos a dar un tratamiento individualizado y probablemente los vayamos a curar. Y sin embargo, aunque conocemos una clasificación fisiopatológica en el momento actual, no conocemos cuáles son los mecanismos etiológicos que producen estos subtipos fisiopatológicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mínguez, por su excelente presentación, interesantísima conferencia. A continuación, la secretaria general de nuestra institución tiene la palabra para dar lugar a la lectura del nombramiento del nuevo académico. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana ha acordado en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2017 nombrar académico correspondiente a don Miguel Mínguez Pérez, por estar comprendidos sus méritos y circunstancias en el artículo 19 del reglamento vigente. Valencia, 12 de diciembre de 2017. ¿Quiere venir? Medalla y el escudo. Lo pones luego. Muy bien. Pues
Muy bien, pues si me permiten unas palabras para terminar este acto tan entrañable que estamos viviendo esta mañana, en la que recibimos hoy en esta Real Academia como nuevo académico correspondiente al profesor Miguel Mínguez, que es jefe de sección del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Clínico Universitario y profesor titular de la Universidad de Valencia. Señora presidenta del Ilustrísimo Colegio Oficial de Médicos, ilustrísimos señores académicos de la Real Academia de Medicina, director gerente del Hospital Clínico, director médico, director de Servicio de Medicina Digestiva de este Hospital Clínico Universitario, señoras, señores, familiares, amigos, todos. Para mí, como presidente de esta institución, es un placer el dar la bienvenida a este nuevo académico, a quien el doctor había puesto doctor Chorro, es doctor Escaso. Doctor Escaso, ha sido una confusión que ahora al leerlo me doy cuenta, ya que le propuso el doctor Escaso como miembro de esta Real Academia y además ha hecho una detallada presentación de su currículum vitae, destacando con minuciosidad sus múltiples cualidades personales y científicas. En su brillante exposición, el nuevo académico ha expuesto la experiencia en el contexto del grupo de investigación que fuera liderado por el extinto y querido profesor Adolfo Benajes, del estudio del estreñimiento funcional y de las bases fisiopatológicas que lo justifican, haciendo especial mención a aquellos descubrimientos de este grupo que más trascendencia han tenido, como hemos visto en la práctica clínica. En realidad, el nuevo académico ha seguido, junto con su equipo y el equipo del aparato digestivo de este hospital clínico, las guías de su maestro, el profesor Adolfo Benajes, a quien esta Real Academia debe un merecido recuerdo tras su paso por la misma como miembro de número de ella. Él en realidad fue, y me van a permitir unas palabras en su recuerdo, pionero e introductor del aparato digestivo, de la patología del aparato digestivo en los métodos de exploración funcional, capítulo que hasta entonces era prácticamente desconocido, permitiendo, como hemos visto esta mañana, un importante avance en la patología de este sistema al conseguir nuevos hallazgos que resultan imprescindibles para obtener un mejor diagnóstico fisiopatológico del tracto gastrointestinal y, en particular, del estreñimiento funcional y del estreñimiento patológico. La conferencia que nos acaba de pronunciar el doctor Mínguez es un modelo del valor que tienen estas exploraciones en la actualidad, trayendo el recuerdo del discurso que pronunciara ya hace 20 años su maestro en la toma de posesión del sillón de académico de número, la motilidad digestiva en la gastroenterología actual, discurso que pronunció el año 1981 en esta institución. No voy a entrar en detalles sobre las características de lo que acabamos de oír. La calidad de vida resulta en realidad afectada por un tema tan banal y aparentemente sencillo como es el tracto digestivo y el estreñimiento en el mismo. Pero el carácter crónico y recurrente, el disconfort, como hemos oído, que proporcionan los síntomas referidos a él, repercute no solo con carácter físico, sino también con carácter psicológico. ¿Quién no conoce personas que se quejan continuamente de su estreñimiento en el ámbito familiar e incluso en el ámbito de la amistad social? Es un tema tan recurrente que parece que es un proceso crónico y que todos tenemos un cierto grado de estreñimiento en lo que constituye nuestra fisiología. Los avances que este grupo ha hecho en los estudios de dinámica, estudios radiológicos, estudios de fluoroscopia, incluso de resonancia magnética, constituyen un ejemplo importante de lo que es esta patología, y en la que me ha llamado la atención, y yo creo que a bastantes de ustedes les ha llamado también la atención, no solo la frecuencia de la misma, sino la frecuencia y el costo sanitario y el costo médico de ella, que condiciona, yo creo, un abuso del uso de los medicamentos, de los laxantes, que son los mecanismos en los que, con carácter casero, me atrevería incluso a decir, ¿verdad? Porque
uno a veces tiene vergüenza de decir que tiene estreñimiento y entonces lo que hace es comprarse los laxantes y hacer un abuso de esos laxantes con las consecuencias que no ha tratado, pero que son muy graves, de un abuso de los laxantes en el terreno de esta fisiología. Bien, voy a terminar. Escuchando su discurso, reflexionaba sobre el sentido que ha tenido la medicina interna en estos últimos años, que ha pasado, y lo decía ya el otro día con motivo del ingreso del académico de número, el profesor Miguel Sanz Alonso, en su entrada, nosotros hablando de la leucemia promielocítica aguda, la evolución que ha tenido la medicina interna, transformándose de una medicina interna de generalista. El nuevo académico trabajó y es un internista en el sentido estricto de la palabra, pero de internista se ha transformado en un especialista en digestivo. Y esta estructura que se ha dado en la medicina de estos últimos años hace que la medicina interna de generalistas se haya transformado en una medicina interna de especialistas. Y en realidad nuestra academia cada vez está más llena de especialistas y menos ocupada por generalistas. Y no solo, y veo al profesor Brines, no solo en el área del adulto, sino también incluso en la pediatría, por no hablar de la cirugía y de otras especialidades. Quiero decir que la medicina, y traigo al recuerdo de ustedes también una idea de Vicente López Merino, se ha transformado de una medicina de arte en una medicina de ciencia, en la técnica científica. Es necesaria la especialización, pero también es necesaria lo que constituye una visión global de la enfermedad. Y yo creo que el mantener la visión de la medicina interna con su carácter global tiene todavía un fundamento importantísimo en nuestro medio. Termino. Acogemos al nuevo académico con afecto, con cariño, con la seguridad de que sigue la tradición de la Escuela de Aparato Digestivo Valenciana y la de su maestro, el profesor Benajes. Muchas gracias por su asistencia. Se levanta la sesión.